¿Qué tal, profesionales de la manufactura automotriz? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de The Pro Process, el podcast que acelera tu desarrollo profesional de 0 a 1000. Yo soy Edgar Delgado, consultor, instructor y auditor de empresas de manufactura automotriz en México. Hoy estoy aquí para compartirte un tema muy de la industria automotriz, jóvenes. Quiero hablarte del APQP, el proceso de planeación avanzada de la calidad del producto y los recientes cambios que sufrió esta herramienta, parte de las Core Tools, en marzo de este año 2024. Primero te platico qué es el APQP, jóvenes. Ustedes dentro de sus organizaciones deben tener algún proceso para el desarrollo de nuevos productos. Es decir, el desarrollo de productos se planifica de forma anticipada. Por eso el concepto de planeación avanzada de la calidad. Ustedes, en base a los requerimientos legales, normativos, regulatorios y del cliente, harán un desarrollo tanto del producto que entregarán a su cliente, así como del proceso de manufactura que utilizarán para fabricar este producto que entregarán a su cliente. Entonces, ustedes tienen que demostrar que tienen procesos robustos para el desarrollo tanto de productos para sus clientes como de procesos de manufactura dentro de su organización. ¿Qué fue lo que pasó aquí, jóvenes? Bueno, pues en marzo de este año se actualizó este manual, aquí lo muestro, el manual de APQP. Se hizo la presentación de esta última edición el año pasado, el 30 de noviembre, en la ciudad de Monterrey, en el Automotive Summit de la IAG. Ahí tuvimos oportunidad de revisar y compartir conceptos sobre lo nuevo dentro del APQP y del plan de control, que ya platicaremos en otro episodio. Y bueno, pues si tu empresa es proveedora del sector automotriz o está buscando ser proveedor del sector automotriz, te interesa conocer los cambios en este proceso APQP. Les adelanto un poco, jóvenes, aquellas empresas que ya están certificadas IATF, muchos de los cambios dentro de APQP realmente se actualizaron a los requerimientos de la norma IATF. Ya muchos nos habíamos dado cuenta que el manual de APQP se había quedado un poco retrasado con respecto a la norma. Entonces ya se incorporan los conceptos de IATF al manual de APQP. También te comento que los principales colaboradores en la revisión de este manual son las armadoras, específicamente las armadoras americanas, Stellantis, Ford, GM. Entonces espera encontrar dentro del APQP muchos de los que anteriormente eran requisitos específicos de los clientes. Ahora estos requerimientos de estas armadoras ya pasaron a ser parte del APQP. Y también te comento que APQP incorpora algunos conceptos que ya se usaban en BDA. Las empresas que tienen auditorías de proceso BDA 6.3 se van a dar cuenta de que ya cumplen con varios de los nuevos requerimientos de este manual APQP. Muy bien, jóvenes. Entonces, por ahí hay muchas preguntas que me hacen con respecto que a partir de cuándo se debe de usar el nuevo manual de APQP, sobre si la próxima auditoría de certificación o de seguimiento ya se va a requerir la revisión del cumplimiento con el nuevo APQP. Y bueno, también sobre si los cambios son drásticos o qué tanto cambió el APQP, y eso es lo que quiero en esta sesión que podamos platicar, jóvenes, para que quede claro cuáles son los cambios principales y los que serían como que muy, muy nuevos, para que tengas esa conciencia y puedas enfocar en tu organización los esfuerzos para un cumplimiento completo de este nuevo requerimiento. ¿Qué es lo que está aquí en riesgo, jóvenes? Que te quedes retrasado con respecto a los nuevos requerimientos
y bueno, pues vamos a tratar de quitarles la preocupación a muchos de ustedes que tienen estas dudas sobre el APQP y los nuevos cambios. Voy a platicar de los cambios principales. Ya en otros podcasts podemos agregar ya lo particular de cada uno de estos cambios, pero me interesa que te lleves la idea general de qué es lo nuevo, en qué debes de prestar atención. Primero, este nuevo APQP, jóvenes, nos incorpora varios checklists. En la versión anterior, en la segunda edición, teníamos ya también varios checklists. Aquí ahora se agregan 2 nuevos checklists que creo que son realmente el valor agregado de este APQP, el uso de estas hojas de verificación. Y hay un requerimiento que te dice que cuando tú desarrolles tu propio proceso de desarrollo de nuevos productos, consideres los elementos dentro de estas hojas de verificación. Es decir, no te pide que uses exactamente las mismas hojas de verificación o checklist del manual APQP, pero sí que consideres al menos que tu proceso incluya los elementos dentro de estas hojas de verificación. Algo que sí es novedoso y me agradó bastante de este APQP es que te incorpora una revisión de los factores de riesgo durante la planeación avanzada de la calidad de productos. Es decir, el APQP como un proceso tiene sus propios riesgos, eventos que podrían evitar que el proceso de APQP entregue sus salidas. Y entonces nos da una lista de verificación, que es la lista A0, que se llama factores de riesgo, y se abordan varios elementos dentro del desarrollo de un nuevo proyecto, jóvenes. ¿Y qué riesgos podría haber? Por ejemplo, se habla del compromiso de la organización con respecto al desarrollo del nuevo proyecto. Un punto importante es la criticidad de la parte. Si estás generando partes de seguridad y tú no tienes esa conciencia de las características especiales del producto y cómo abordarlas, eso en sí es un riesgo para el desarrollo del nuevo producto, jóvenes. Igualmente la carga de trabajo. A veces las organizaciones tienen muchos proyectos al mismo tiempo y no tienes el personal suficiente para poder cumplir con todas las actividades que se espera que ejecutes durante todo el proyecto. Temas de gestión, por ejemplo, a veces tenemos cambios organizacionales en las empresas, lo cual no es malo, pero podría impactar al desempeño del proyecto, al desarrollo del proyecto, o a veces no tenemos un project manager específico para el proyecto, sino que tenemos a veces cambios en uno u otro o las responsabilidades compartidas entre varios program managers. Eso se considera también un riesgo. Por supuesto están los temas de liderazgo, conocimiento, de que se entienda, que se tenga la claridad de todas las actividades que tienen que desarrollarse como parte de el diseño del nuevo producto y proceso. Entonces, me parece bastante interesante esta hoja de verificación A0. Dale una leída, creo que eso es lo que más genera valor dentro de este APQP. También hay una parte del manejo de subproveedores que me parece bastante interesante. Entonces, elemento o punto número 1 que cambia y que debes de considerar es precisamente este análisis de riesgo del propio proceso de desarrollo de nuevos productos. Este elemento no es totalmente desconocido para las empresas que ya trabajaban con BDA. Si ustedes recuerdan, en BDA uno de los primeros elementos precisamente es la gestión de proyectos. Entonces creo que aquí YATF volteó a ver a BDA y no quiero decir que le copió, pero tomó como referencia la necesidad de asegurar que tienes cómo desarrollar los nuevos productos, que tienes los recursos, que tienes los conocimientos, que tienes la gestión suficiente y correcta. Muy bien, jóvenes, otro punto importante es el sourcing, que algunos le llaman el procurement, y es la parte de la selección de proveedores. En el nuevo APQP se incorpora este elemento de sourcing y un nuevo checklist que se llama precisamente el A9, que es el checklist de sourcing,
y que nos habla de lo que deberíamos de considerar durante el proceso de selección de proveedores. Hay una parte aquí interesante donde nos pide que tengamos análisis de riesgo por proveedor. Es una obligación, es un debe. Este PQP te dice que en esta actividad de sourcing analices diferentes proveedores y determines el riesgo de cada uno de ellos, pero lo interesante es que no te dice cómo hacerlo. Yo aquí les recomendaría que vayan al CQI 19, que es el proceso de gestión de subproveedores, donde en el apéndice D, ahí sí te indica cómo se puede hacer un análisis de riesgo del proveedor. Entonces, segundo elemento, consideren que el nuevo PQP te requiere tener este proceso de sourcing y evaluación de proveedores. Igualmente, si ustedes recuerdan, dentro de BDA, en las primeras etapas de BDA, también existe este proceso de procurement o sourcing. Entonces, igualmente creo que se tomó como base BDA para incorporarlo dentro de este nuevo APQP. Vamos ahora a revisar las fases, jóvenes, las diferentes fases del APQP, y vamos a platicar un poco de qué es lo nuevo, qué es lo que te debería interesar de los cambios en este manual. Tenemos la fase 1 del APQP, que es el diseño que es la definición y planificación del producto. Aquí lo nuevo es que te pide que en las entradas tomes en cuenta los datos de garantía y problemas externos e internos anteriores o las lecciones aprendidas, jóvenes. No es algo nuevo, sin embargo no estaba dentro de la PQP. Creo que aquí te serviría mucho tomar como base el CQI 14, que habla del proceso de gestión de garantías para la industria automotriz, donde precisamente un elemento importante es que el proceso de garantías alimente al proceso de desarrollo de nuevos productos para asegurar que las fallas en campo generan lecciones para los nuevos desarrollos. Entonces, ¿qué tenemos nuevo aquí en la fase 1? En la planificación y definición del producto, este elemento de considerar garantías, jóvenes. A la salida de la fase 1 tenemos aquí algunos temas nuevos dentro de la PQP. Por ejemplo, se agrega dentro de esta fase de planificación y definición, en su salida, un estudio de análisis de capacidad propio y para tus subproveedores. Es decir, ¿cómo aseguras que vas a tener la capacidad suficiente? Y cuando hablamos de capacidad, nos referimos a capacity, es decir, nos referimos al volumen. En la primera fase de la PQP, tú ya tienes que, como parte de la definición del programa, analizar si vas a tener el volumen, la capacidad de un volumen suficiente para proveer a tus clientes. Y deberás tener al mismo tiempo los resultados de los análisis de capacidad de volumen de tus proveedores. Entonces, ahí está un nuevo elemento para la salida de la fase 1 de la PQP, jóvenes, análisis de capacidad. También se agrega una necesidad de tener un proceso para la gestión de cambios. Recuerden que en esta fase 1 es donde hay más, o podría haber más cambios con respecto al alcance, a los tiempos, a los requerimientos técnicos, incluso legales, para el desarrollo del nuevo producto. Entonces, la pregunta aquí es cómo se están gestionando estos cambios. Y aquí se refiere a todo lo que va alrededor del proceso de gestión, ya lo sabes, es decir, el análisis de riesgos del cambio, asegurar que tenemos los recursos suficientes, la comunicación, la documentación del cambio. Bueno, para eso tenemos un checklist, que es específicamente el checklist A8, que se refiere a cómo se podría llevar la gestión de cambios. Ahí está otro elemento nuevo, jóvenes, dentro de esa salida de la fase 1 de la PQP. Igualmente, debemos de incorporar métricos al proceso de APQP. No es nuevo esto, jóvenes, porque recuerden que tenemos un requerimiento de que todos los procesos deben tener sus indicadores y deben ser medidos en su desempeño. Sin embargo, APQP, como salida de la fase 1, incorpora la necesidad
de definir métricos de desempeño. Es decir, cómo se está ejecutando el proceso de desarrollo de nuevos productos. Y pues aquí evidentemente se refiere a las técnicas de gestión de proyectos, donde vamos a revisar avances, vamos a revisar el uso adecuado y suficiente de los recursos, vamos a identificar riesgos potenciales y entonces tendremos que ir midiendo si nuestro APQP, si nuestro proyecto va a tiempo o necesita que implementemos alguna acción de corrección. Muy bien, por último, dentro de la salida de la fase 1 tenemos, recuerden que hacíamos un análisis de riesgos de los proveedores, entonces ahora nos pide un plan de mitigación de los riesgos. Es decir, si identificaste que hay riesgos con proveedores, si identificaste que hay riesgos en tu propio proceso de desarrollo de productos, ¿cuál es el plan de mitigación? ¿Cuáles son las acciones que implementarás para prevenir o mitigar el impacto de estos eventos de alto riesgo? Muy bien, jóvenes, ahí está. Creo que muchos de estos requisitos en la fase 1 ya se incluían dentro de IATF, pero ahora es bueno que los tengamos muy claros, muy específicos dentro de el propio manual de APQP. Con respecto a la fase 2, jóvenes, el diseño y desarrollo del producto, ahí no hubo cambios. Realmente, si ustedes ven la foto completa, los cambios están en la parte de cómo se gestiona el proceso, más que cómo se ejecuta. Ya cuando hablamos del diseño de nuevos productos, no hay cambio, ya ustedes conocen que hay que hacer tus actividades de prototipos, de FMEAs de diseño, hay que hacer tus verificaciones, revisiones, eso queda igual, jóvenes. En la fase 3, que es el diseño y desarrollo de proceso de manufactura, sí hay algunos cambios. Se elimina la matriz de características, que esa matriz que nos causaba tanto problema para poder explicar durante los cursos. Es decir, la edición anterior, la segunda edición, nos pedía que usáramos una matriz de características, nos daba un ejemplo de cómo usar esa matriz de características, sin embargo, no era un requerimiento ni de IATF ni de los clientes. Y aunque me parece que sí era bastante útil, la verdad quedaba un poco volando porque nadie lo pedía más que el manual de APQP. Bueno, pues esta matriz de características ya se eliminó en la nueva versión, ya no es un requisito, y se agrega el tema del Safe Launch, jóvenes. Es decir, te pide que tengas un plan de control para asegurar el lanzamiento seguro de los nuevos productos. Este concepto está alineado con el nuevo manual de plan de control que platicaremos en algún próximo episodio, donde precisamente se definen planes de control con estrategias de lanzamiento seguro. Entonces, dentro de la PQP se agrega este concepto del Safe Launch Plan, que es esta serie de actividades adicionales que debemos incorporar durante la validación del producto y del proceso para asegurar una corrida significativa de producción y un inicio de producción sin problemas mayores. Muy bien, son los únicos dos cambios, la eliminación de la matriz de características y se agrega el Safe Launch Plan. Y en la fase 4, jóvenes, durante la validación del producto y del proceso de manufactura, recuerden que ahí es donde hacemos nuestra corrida significativa de producción y nuestro proceso de PPAP. Algo que se agrega es precisamente la ejecución del plan de lanzamiento seguro. Entonces, aquellas actividades que ya hemos definido, que incorporaremos inmediatamente posterior al inicio de producción para asegurar un lanzamiento sin contratiempos, bueno, pues tenemos que ejecutarlas en la fase 4. Básicamente, jóvenes, esos son los cambios. Hay por ahí un apéndice bastante interesante que habla del Gated Management. Es la gestión de la PQP basado en hitos o milestones. Es una sugerencia de cómo se puede ir gestionando este proceso. Es un apéndice interesante, si les puede servir, ahí considérenlo. Es más como un agregado a este APQP, jóvenes. Muy bien, pues esos son los cambios principales. Sinceramente creo que mucho de esto ya lo
cubríamos con los requisitos de ATF, con los requisitos específicos de clientes y con BDA. Más bien me parece que este PQP pues está actualizándose a lo que ya estaba suelto como requisitos en diferentes fuentes. Creo que no debería preocupar mucho a las organizaciones, sobre todo si ya tienen implementado un sistema basado en BDA. Pero aún así, si ustedes quieren aprender más en detalle cuáles son estos cambios en la última versión o cómo implementarlos en tu organización, contáctanos en Core Tools Consulting y un consultor se pondrá en contacto contigo para ayudarte a resolver tus dudas. Muy bien, bueno, pues les agradezco su atención. Recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube, Core Tools México, donde puedes ver videos sobre APQP y otras herramientas, videos gratuitos. Ahí mismo puedes dejar tus preguntas o puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. En YouTube y Facebook nos encuentras en Core Tools México. A través de LinkedIn me puedes localizar como Edgar Delgado Consultor. Y no olviden visitar nuestra página web www.coretools.com.mx. Les agradezco su atención y los invito a escuchar el próximo episodio donde platicaremos de otro tema de interés para los profesionales de la industria automotriz. Recuerda que tus comentarios y sugerencias nos ayudan a conseguir lograr este sueño donde queremos demostrar que la industria de manufactura automotriz en México puede ser reconocida como la mejor a nivel mundial. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.